Aquí comienza Todo Vida, un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación, terapias alternativas, todo aquello que apunte a vivir mejor. Vida, solo vida, paz y amor. Solo vida mientras viva. Todo vida, todo amor. Sin duda, esta música nos la trajo el profesor Gerardo Pereira. Buenos días, un gusto recibirlo. Buenos días, buenos días. Usted, profe. ¿Cómo? Lo trato de usted, Me parece bien que me tenga el máximo de los respetos. como maestro que es. ¿Cómo está usted? Yogacharya es. Soy Gerardo Pereira. Bueno, hola Gerardo. Estamos saliendo en vivo a través de misticatv.com y también estamos grabando para YouTube. Bueno, Todo saludos bien. a los youtubers y saludos a los telemísticos, ¿será? Telemística. Telemísticos. Qué bueno está eso de Telemística, Mística TV, porque resulta que ahora estamos en un programa radio televisivo. Y bueno, la evolución es así. Es así, va llevando, ¿no? Es así. Buenos días para todos. De vuelta, estamos entrando así como en clima. Bueno, hacer Estábamos escuchando a Tina Turner. Tina Turner, sí, Tina yo decía Turner así. como con un- Primero parecía todo de la India, pero después no, era Tina. Era Tina, sí. Pero sí cantando un mantra. Sí, cantando un mantra védico muy interesante, el Sarvayan, Swastir, Bhavantu. Tiene una energía interesante la versión, esta muy intenso. Además al estilo de la India, porque ella dice una frase y hay un coro, un grupo que repite. Sí, Porque así es el mantra. así se es dice el mantra, y se sí, repite. exactamente, porque no todo el mundo lo sabe y además te vas conectando. Eso es ni más ni menos que nada yoga, Beatriz. Sonido. Sonido y bueno, dentro de instantes vamos a profundizar un poco de eso, ¿qué le parece? Me parece bien. Porque en primera instancia quería comentar que esta música la encontré anoche sin saber qué música iba a traer hoy. Eso sí que fue causal. Y andando por la noche en la computadora digo, ¿qué llevo? ¿Qué tengo ganas de escuchar? Y de pronto puse mantras y empecé a buscar y nada me llenaba. Y de pronto apareció este que ya lo conocía y me lo puse a escuchar y dije, es esto lo que tengo que llevar. Yo conocía el mantra, pero no en la versión de Tina Turner. Porque este disco, y estoy haciendo un acto incorrecto, Sí. es un disco doble que no salió hace mucho tiempo. Debe ser del 2012 o 13 aproximadamente, y es un disco doble que tiene varias de estas músicas así, algunas cantadas por Tina y otras cantadas por otros artistas. Y es un disco verdaderamente interesante que además se sacó por un objetivo de estas cosas que se hacen para recaudar fondos para esto, aquello, lo otro. Y la verdad que el producto está muy bueno, muy bueno, muy bueno. No ha sido tan difundida, ¿verdad? No ha sido muy difundido, por lo menos aquí en Uruguay, es una cosa que uno se encuentra con ella. Yo tuve la suerte de poder escuchar los dos discos, que alguien los trajo y me los presentó y de ahí me vino la memoria de esto. Y estaba muy interesante, recuerdo que lo que escuché tenía su que ver. ¿Y por qué esto es nada yoga? ¿Solo porque está alguien cantando un mantra? No. Vamos a entrar en ciertas consideraciones. Para ir introduciendo al oyente dentro de la temática, vamos a decir que lo primero que hay que tener en cuenta cuando se habla de yoga es que justamente es eso. No se puede perder de vista el objetivo que tiene esto, que es la exploración de sí mismo, el conocimiento de sí mismo. Cualquier otro objetivo que yo me plantee dentro de mi práctica de yoga no es lo que corresponde. Entonces, dentro del conocimiento de uno mismo está esa capacidad de poder investigarse, de poder explorarse, de convertirse casi en un navegador de los océanos de la conciencia. Y para eso
existen infinidad de recursos dentro de esa práctica que se llama yoga, de la cual conocemos fundamentalmente lo que tiene que ver con una variante que es el Hatha Yoga, que tiene todo que ver con el cuerpo, de ahí vienen los ejercicios, de ahí viene lo de las posturas, lo del saludo al sol, lo de las respiraciones, etcétera, 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 etcétera. Y es lo más difundido incluso a nivel mundial. Es lo más difundido a nivel mundial, pero también el usuario o quienes difundimos esto hacemos una expresión incorrecta de lo que es. El Hatha Yoga se hace con el cuerpo, pero está principalmente direccionado hacia la mente. No es para el cuerpo, es para la mente. Entonces, Uno de los beneficios los encuentra en el cuerpo, pero no era el objetivo final. claro, porque esa es la investigación occidental. Entonces se ha visto que la variabilidad de las posiciones del yoga y de los movimientos que se hacen de forma consciente, más las respiraciones y todo eso, generan determinados efectos que tienen que ver con la irrigación sanguínea, con la oxigenación, con la relajación, con la tonificación, etcétera, 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 y la fisiología del cuerpo se ve sumamente influenciada de forma positiva. Claro. No se puede discutir, eso está totalmente demostrado, pero no es el objetivo. El objetivo es lograr eso, está bien, sí, fortalecer a las personas, generar determinadas circunstancias, determinadas condiciones que habiliten que a la hora de hacer la exploración de uno mismo, el cuerpo no tenga importantes dificultades en pasar por distintas experiencias que tienen que ver con la meditación y que terminen siendo favorables esas condiciones para que el resultado de la meditación sea justamente eso, una experiencia de conciencia. Y otro resultado que tiene esa práctica que tiene que ver con el cuerpo es la preparación para trabajar con los aspectos más sutiles que tienen que ver con la energía y con el sonido. Y ahora vamos cayendo en Nada Yoga. El sonido entonces también es un aspecto más sutil, a pesar de que está generado desde el cuerpo, desde las cuerdas vocales. Totalmente, porque el sonido, primero que nada, es aire. Si primero que nada el sonido es aire, entonces es energía. Es una forma de vibración. Entonces, en cuanto a la posibilidad de influenciar a la mente para generar ciertas condiciones favorables para aquello de andar navegando en el océano de la conciencia, el sonido es directamente implicado con esas condiciones. ¿Por qué razón? Porque fácilmente el sonido llama la atención de la mente, como ningún otro recurso logra hacerlo. Entonces, la información que llega a la mente llega a través de los sentidos. ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Cómo llega a través de los sentidos? Bueno, a través de un aroma, por ejemplo, pero es muy limitada la gestión del aroma. Llega a través de la información visual, Ahí es grande, ¿no? La información. pero es más limitada. También. Sí, de hecho, está tan pensado por los antiguos yogis esto, que de ahí viene el concepto del mandala, o mandalá, que es la forma más correcta de decirlo. Los mandalas están pensados para que las personas que necesitan o tienen prioritariamente el sentido visual como fuente de información o de cautivar la mente, pueda servir justamente para eso. Los mandalás que hay hoy artesanales, que se hacen con lanita y con hilos o alambres o lo que sea, no cumplen esa función. Cumplen una función de desestresarse, de sí generar un estado de conexión, pero el verdadero mandalá se hace pintado. Pintado. Además, el verdadero mandalá, Es circular. además de ser circular, me tiene que llevar al centro. Cuando yo lo mire, Sí, tiene si una es otro estructura que te dibujo lleva al centro. Sí, donde sí. yo bailo por la imagen, no es. No, cumple la no, función. es una expresión del color y nada más. Si por alguna razón esa forma no fuera lo suficientemente intensa, existen los yantras o yantras. Esos tienen otras formas. Ahí sí los hay triangulares, octogonales, hexagonales y qué sé yo, pero el concepto más o menos
va para el mismo rumbo. Atrapar la mente. Atrapar la mente en un punto. Aprender a concentrarse y utilizar la potencia de la visión en función de generar una condición mental. Luego tenemos el tacto y tenemos el oído. Tenemos el gusto también, pero el gusto prácticamente no tiene implicancias. Hay determinadas sensaciones gustativas en la meditación, pero no logran cautivar la cosa de la mente con tanta eficacia como otras. El tacto puede ser, el tacto es mucho más abarcativo que el olfato y que la visión, puede serlo, pero de todas maneras hay algo que limita la cosa, en función de que no estamos tan entrenados o tan sensibles con el tacto, en la cuestión de conectarnos con el espacio, con vincularnos. Hay muchas condiciones que son hasta generadas por la propia mente que hacen que uno establezca cierta rigidez con el tacto. Llámese la cultura o lo que fuere. ¿De acuerdo? La atención del estrés, eso no facilita que el tacto sea un canal de comunicación muy eficaz. Pero el oído es el que se destaca, pero por demolición. A ver, ¿cómo y por qué? Porque el oído es espacial. Es abarcativo por todos lados. Yo no necesito girar la cabeza para escuchar qué es lo que viene detrás. Es verdad. En cambio, para mirar lo que hay detrás me tengo que dar vuelta. Cierto. Por consiguiente, la visión es mucho más limitada que la capacidad de oír. Bueno, pero para el olfato, para oler, no necesito darme vuelta para oler lo que está en el ambiente. Tiene usted razón, para el tacto tampoco, pero eventualmente en función del oído tiene más limitaciones. Y no obstante, el oído también tiene sus limitaciones, no podemos escuchar la totalidad de los sonidos. No, hay sonidos que no están hechos para el formato del oído humano. Sí, por la medición de la vibración y toda esa historia, es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Para los antiguos yogis, los que realmente investigaban todo esto, esta realidad pasaba por ellos. Y de ahí empezaron a notar que en función del auditivo y en función de despertar ciertas condiciones relacionadas con la sensibilidad y con la capacidad de atender, se podía influenciar a la mente. ¿Para qué? Para que se conectara mejor con la realidad en la cual estamos interactuando y que la pudiésemos percibir lo más descontaminada posible. La realidad en la que nosotros interactuamos es absolutamente neutra, pero nuestra percepción se contamina, bueno, infinidad de factores, culturales, educativos, personales, emocionales, etcétera, 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 etcétera. Todo eso genera la aparición de una importante distorsión mental, y esa distorsión mental, en muchos casos, como no la logramos comprender del todo, es un factor de la humanidad completa, genera sufrimiento. Porque no logramos distinguir entre lo que queremos de la realidad y lo que realidad realmente es. Allí está la distorsión. En ese sentido es que se empezaron a desarrollar determinadas prácticas, como esta que estamos hablando, la práctica física, la práctica respiratoria y la práctica sonora, porque la combinación de todo eso genera una sensación de clarificación mental que nos permite eliminar muchísimo de esa distorsión de la que estamos hablando y nos permite conectar con el mundo como es, como va la cosa realmente, tan siquiera por un instante. Pero ese instante, el impacto de la conciencia es absolutamente renovador. Si pudiésemos medir ese impacto de la conciencia con el reloj, capaz que es un segundo del reloj. Pero ese segundo del reloj que mide el tiempo, como lo conocemos, de 24 horas, en la experiencia interior es enorme. No se sabe a cuánto equivale. Pero sí genera una oportunidad de transformación única. Por eso, cuando se trabaja con este tipo de técnica sutil, apuntamos a eso, apuntamos a que nuestra mente modifique su funcionamiento. Y no nos convertimos en personas especiales. Ya somos especiales por ser una persona. Entonces no buscamos la especialidad, ni siquiera buscamos algo en particular.
tomamos la práctica para sostener nuestra armonía. La natural armonía que ya tenemos por solo estar vivos. Y que a veces la perdemos por distintos factores. Por ejemplo, un impacto emocional. Entonces es dable de que a partir del conocimiento de una práctica como esta podamos revertir nuestros estados de ánimo, por ejemplo. Así que usted sostiene que el nada yoga, que es el yoga del sonido, es la más adecuada de las herramientas para lograr ese objetivo de ir atrapando la mente y calmándola, armonizándola, permitiéndole que encuentre el centro y la verdad que está más allá de la apariencia. Bien, sí, se puede decir de esa manera, se puede decir de esa manera. Yo que lo pensé, tuve que buscar palabras por palabras. Sí. Pero estuvo bueno. Le llevó tiempo, pero estuvo genial. Estuvo genial, muy bien, muy bien. Entonces, una práctica que lo que necesitas es tu cuerpo y tu voz y tu respiración, solamente eso. A veces ni siquiera mi voz, puede ser que escuche. A veces puede ser solo escuchar. Escuche sonidos. Hoy yo la escuché cuando usted empezó el programa y describía lo de Rudolf Steiner, toda la vinculación con la música, los instrumentos y todo eso que usted describió, y esto va por ese rumbo. Va por ese rumbo. Claro. Hay determinadas metodologías que se utilizan con la voz que son solo para escuchar. Otras metodologías, como la que escuchamos en el mantra de Tina Turner, que son para dialogar. Es decir, la persona que dirige la sesión de mantra propone algo y los que están participando responden eso mismo. Eso es lo típico. Como un eco. Claro. El que guía y el que le responde. Le decimos propuesta y contrapropuesta o le decimos llamado y respuesta, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo típico. Aparece alguien que dirige y suponte dice Hare Krishna y los que están ahí dicen Hare Krishna y ahí lo van piloteando. Y eso va generando determinado estado porque dura un rato todo eso. Sí. Y empieza a moverse una energía y empieza a haber una concentración y empiezan a pasar determinadas cosas que no se pueden explicar. No se pueden explicar. Luego aparecen otras metodologías que tienen que ver más con otro formato donde también interviene el movimiento corporal. El mantra se hace, suponte, sentado en rueda o gente que está ocupando lugares en la sala donde se haga y es específicamente sentado. Pero existe el kirtan y el kirtan puede ser también una especie de festejo y es muy liberador. Entonces hay un mantra que sostiene el kirtan, pero también se puede bailar, por ejemplo. En general se hace con instrumentos también. El kirtan es ese que generalmente hacen por la calle, por lo menos en la India lo vi así, sale todo un grupo cantando y festejando con una determinada alegría o despertando a los demás con música y cantos. Sería algo así como la transmisión de la alegría de la divinidad. La alegría. Sí. Y entonces la alegría se manifiesta también a través del canto. Claro, sí, se canta, se baila, eso es un kirtan. Es muy liberador, es muy interesante, muy interesante. Y después hay un formato que es más para escuchar, que es el del bhajan, donde hay alguien que entona un cántico, y eso es para escuchar, pero la persona que lo entona debe lograr, o necesitaría lograr que los que están escuchando estén 100% ahí. Es una metodología bastante difícil de lograr, pero se puede hacer. Porque entonces sería la vibración del sonido, de la voz del que canta el bhajan, que penetra y produce esa armonización. Ahí está, exactamente, es para escuchar. El bhajan es para escuchar. Entonces se pone muy interesante eso. Y después tenés prácticas mucho más simples, como por ejemplo el ejercicio de vocalización en distintas alturas, en distintas tonalidades, que también generan una variabilidad en los estados interesante. Así como hay posiciones de yoga que son de flexión hacia atrás, donde uno se siente en apertura, siente el pecho abierto, hay sonidos que generan eso. Cuando tú realizás posiciones de yoga que implican doblarse hacia adelante, tenés una sensación de recogimiento, hay sonidos para generar eso. Que significa que con el sonido yo puedo estar logrando todo lo mismo que logro con todas las posiciones del yoga
perfectamente. sin estar haciendo. Desde el punto de vista vibratorio, desde el punto de vista de la concentración y el impacto de la conciencia, sí. Y esto es lo que van a desarrollar en este instructorado en Nada Yoga que va a comenzar el miércoles 7 7 de marzo. de marzo. Pero el miércoles que viene voy a hacer una charla de presentación del programa del curso. Este miércoles 28, A las 19 horas. 19 horas, el último día del mes de febrero. Exactamente, a las 19 horas lo que puede hacer es comunicarse por el 099-182-177 y toma uno de esos lugares que no lo compromete a nada. Viene a conocer cómo es. Claro. Vine a saber de qué se trata, le voy a contar cómo es el programa, por qué vamos a trabajar de la forma que vamos a trabajar y cuál es el objetivo que tenemos con el desarrollo de esta práctica. Y capaz Porque- que va a escuchar un poquitito de algún mantra, en algún... Bueno, podemos hacerlo, práctica. sí, podemos hacer una mini práctica allí, un muestreo de cómo funciona, porque es una metodología que solo yoga esencial la tenemos de forma curricular, tenemos un programa de trabajo, y entonces puede ser interesante el pasar por la experiencia de aprenderse el yoga del sonido, que no suple al otro, al yoga de las posturas, pero que sí, entre los dos, generan un combo muy interesante. Este es un instructorado. Este es un decir, instructorado, entonces- yo no voy a practicar un día una clase de nada yoga, sino que lo que voy a hacer es aprender cómo se realiza para Sí. poder incluso practicarlo con otras personas. Perfectamente. Por ejemplo, si ya sos instructor de yoga, podés venir a esta formación y tenés un complemento para tus clases. De hecho, yo lo uso así. Claro. Si... Pero si no tuviera formación de yoga, ahí va a haber conocimiento de Sí, yoga. sí, a eso vamos. Es un año. Si no tenés conocimiento, entonces venís y empezás a tener conocimiento. Claro. Si no tenés experiencia, bueno, empezás a tener experiencia. Ahí está. Claro. Como O sea me que- dijo alguien, no es necesario saber ni de música ni saber cantar. Eso es cierto. Eso es otra historia, pero si sos músico te va a venir muy bien. Y También si lo digo sabes por cantar, experiencia. Va a estar perfecto. Y si sabes cantar te va a venir muy bien también. Lo digo por experiencia. Porque Entonces, además va a bueno. manejar, porque hay gente que canta y solo desde el punto de vista de la estructura de que la voz salga bien y que quede bonito. Acá se va a cantar desde lo profundo del ser, del corazón, y lo que importa es más una experiencia mística que cómo sale la voz. Conectarse con otra cosa. ¿no? Conectarse con otra cosa y va a ver que en algún momento, aunque yo crea que mi voz no sale bien, la voz sí va a salir bien y va a armonizar con el grupo de trabajo. Claro, eso es lo que se busca también. Eso es lo la que se armonía. busca. Entonces genera una conexión entre los practicantes que poca cosa he visto que lo genere así. Muy poca cosa. Es una experiencia realmente interesante esta del Nada Yoga que estamos tratando de difundir y de compartir y que, bueno, tiene su que ver, tiene su aporte y realmente es una metodología muy antigua. Y yo creo que todavía no llegamos al fondo de todo este asunto de investigación. Hay mucho más, hay un territorio Muchísimo. inexplorado en Seguramente. cuanto a sonido que, bueno, Como decíamos hoy, ¿se Diríamos. acuerda? Cuando hablábamos justamente de Rudolf Steiner, el color de la música. el color de la Descubrir el música, color eso de estuvo la genial. música. Y que el universo tiene música, yo se lo doy por firmado. Es cierto. Sí, el universo es música, Es música. es además, música, es es sonido. vibración pura. Sí, sí, sí. Y bueno, es decir, el universo es sonido, también es imagen, también es luz, pero luz y sonido es la misma cosa en distinto grado de movimiento. En distinto grado de movimiento. Eso se sabe desde la antigüedad, más de la redundancia, La más antigua de las la más antigüedades. antigua de las antigüedades, se sabe y eso es lo que se investiga. Y hacia ese punto vamos a poder mostrar o percibir de que eso es posible de conectarse. Es que una teoría muy reciente, científica, la de los superfilamentos o las supercuerdas, dice que justamente hay un campo, más allá o junto con el campo unificado, que sería el cuántico, que es el campo de las superfuerzas, de las supercuerdas. Le llaman cuerdas porque son como pequeños filamentos de luz que vibran y que sería, no sé, el canto de los ángeles, el canto del cosmos. Y desde ahí es que se produce, de acuerdo a la vibración, más sutil o más densa, las cosas
que se materializan acá, como usted y yo. Esa es una de las últimas teorías. Bueno, qué bien, usted tiene un conocimiento que yo no tengo. Voy Yo a lo investigar eso. Investigue. Y diga algo Voy a sobre investigar eso. las supercuerdas. Porque Las son supercuerdas. cuerdas de guitarra que están sonando porque hay una creación que las hace sonar. Bueno, y cuanto Bueno. más sutiles son, crean las cosas más sutiles. Genial lo que O sea, dijo el usted. pensamiento, su sentir, su emoción, su espíritu. Y las más densas crean esto, el cuerpo y todos los sonidos. Cuando uno quiere usar un instrumento, ¿qué es lo que hace? Lo afina. En primer lugar. En primer lugar, ¿no? Llámese un sitar, llámese una guitarra, llámese un órgano, lo llevas a una afinación. ¿Cierto? Cuando vas a usar tu cuerpo, lo tenés que afinar. Y con esto del canto y la música lo podemos afinar. Con esto del yoga lo podemos afinar porque al trabajar con sonido no está exento el uso del cuerpo. Claro. Tenemos que posicionarnos, tenemos que reorganizar nuestra respiración, tenemos que desarrollar nuestra capacidad de concentración. Es interesantísimo, Beatriz, interesantísimo, Claro, es por eso apasionante es el territorio. Nada yoga, el yoga del sonido. Sí, Sigue siendo yoga. Sigue siendo yoga, Y porque es vamos a la exploración de la con el conciencia, sonido. pero la principal herramienta que vamos a utilizar es el sonido. Y esto de los mantras está muy de la mano con todo eso, es un capítulo fuerte ahí. Y los mantras no son cualquier cosa, son una ciencia que sabe exactamente a dónde va y sabe exactamente cuál es el impacto. Un mantra no se hace de cualquier manera y todo eso se estudia. Claro. Se Cada estudia. mantra tiene su porqué, tiene su fuerza, tiene su sentido, Su pronunciación. su pronunciación correcta. Mal Por- pronunciado no sirve, es otra cosa. Es otra cosa, ¿por qué algún mantra va musicalizado de tal forma y por qué no? ¿Por qué se recitan los mantras? ¿Por qué no Mire existe qué la palabra interesante. mantralizar, por ejemplo? Es todo un invento de los Es todo un occidentales. invento de gente que habla nomás. Por eso mismo es que hay que informarse a través del 099 182 177 Centro Escuela Yoga Esencial para poder asistir este miércoles 28 a la charla que va a haber sobre el instructorado de Nada Yoga que comienza el otro miércoles, el 7 de marzo. Exactamente. Y olvidamos decir algo, Beatriz. ¿Qué olvidamos ahora? Que si usted quiere conseguir libros interesantes, ¿a dónde va a ir? Pero por supuesto, la librería Mundos Invisibles. Porque yo creo que eso de la supercuerda que usted me dijo, allí hay libros de... Debe haber, tiene que haber. Sí, el otro día, Qué bueno, lo el vamos viernes a pasado, o sea, antes de Estuvo ayer, hermoso el encuentro. se llenó la sala y hay Se gente que llenó. compró libros de física cuántica y no sé cuántas cosas más. Así que yo creo que esto de Vamos la a preguntarles a ver si supercuerda... encontraron algo. Y bueno, lo que pasa es Y que hay libros de sonido, ¿eh? usted sabe que es un espacio comprometido con la difusión de las distintas tradiciones Totalmente, espirituales. totalmente, Pero totalmente. también de los libros que nutren la mente y el alma. Por lo tanto, ahí tiene que haber todo. Está todo, Todo, está claro. todo, está todo. Y está en Rivera 2205, Esquina Juan Polié. esquina Juan Polié. Exactamente. Así que bueno, le recomiendo que pase por la librería, diga que va de parte nuestra, sí, de parte de Beatriz o de parte de Gerardo. Dígale Gerardo Pereira, que además dio el satsang el otro día de los 7 principios del hermetismo y se le llenó la sala. Sí, se llenó, se llenó. Así que muy Y si agradecido por quieren la gente que preguntar fue. si hay libros sobre las supercuerdas, pregunten en el 2401 3138, que es el teléfono de la librería Mundos Invisibles, porque ahí sí los pueden llamar para preguntarles sobre un libro. Sobre el satsang no era la idea. No llamen a preguntar otras cosas, pero sí llamen a preguntar por libros. Hay un libro que yo recomiendo que es muy interesante y ya voy cerrando, que es de Oliver Sacks. Oliver Y Sacks. tiene un nombre que se llama musicofilia y algo más. La palabra clave es musicofilia. Músico. Y es toda una investigación de determinadas cosas que suceden con el sonido y con personas que por alguna razón han tenido accidentes, ¿m? Que han repercutido sobre su cerebro o sobre su capacidad auditiva. Y es interesantísimo cómo el sonido ha generado en esas personas determinados efectos. Lo dejo colgado ahí. Qué bueno. Es muy interesante. Lo vamos a tener que profundizar el próximo domingo. Le Vamos pido a que ver, lo- vamos a ver, sí, vamos a no, ver. no me puede dejar colgado y después no profundizarlo. Por lo menos el próximo miércoles 19 horas 099-182-177. Tome su lugar porque no se repetirá. O 099 18 21 77. Ahí Que es como está. yo le digo. Buena semana. Lo mismo digo para usted.